Arqueología por teléfono, un canal para hablar de la ciudad, para hablar de la historia y sobre todo para escuchar arqueología. La arqueología, sobre todo la arqueología urbana, es una arqueología de las dinámicas más que de los materiales. ¿Por qué? Porque justamente esos materiales se depositan en las ciudades con tal velocidad que es casi imposible, digamos, establecer cómo, supongamos, en esas tumbas que podemos encontrar en Inglaterra o esos restos de ciudades que podemos encontrar en Asia, no quedan fosilizadas al estilo Pompeya, sino que constantemente están cambiando, constantemente se están añadiendo cosas, constantemente se están agregando nuevos objetos, nuevos fragmentos, nuevos pedazos de cosas que se desechan. Esto es desesperante, o sea, es desesperante desde el punto de vista arqueológico, porque no podemos tener un punto fijo, no podemos tener un momento en el cual diga, bueno, esta moneda que encontramos acá, o esta losa que encontramos acá. Entonces, ¿qué hacer frente a esa dinámica tan extrema? Viene un empleado municipal un día y dice, bueno, tengo que levantar con una vereda, y bueno, y a lo mejor carga todo un sitio arqueológico urbano en un camión y se lo lleva porque para él es escombro. Esta cualidad de la arqueología urbana, esta cualidad que para uno puede ser espantosa, ¿no? Pues no habría sitio arqueológico ninguno en una ciudad, se resuelve siempre y cuando consideremos que el objeto de esa arqueología no son esos pedacitos, sino los cambios que tiene la gente, que tiene la sociedad, y que esos pedacitos son lo que quedó de ese cambio. Vamos a poner un ejemplo bastante simple. Supongamos que alguien del siglo XIX va a comprar un trozo de carne para hacer un asado, ¿no? En Argentina era muy común, y sigue siendo muy común el hecho de comer asado los fines de semana, pero bueno, en el siglo XIX el asado era una comida muy común. O sea, no se comía solamente los domingos o en reuniones con amigos, sino que era muy común comprarla. Generalmente se compraba en unas carnicerías bastante primitivas, ¿no? Supongamos el siglo XIX no había códigos de bromatología y nada que tenemos ahora, ¿no? Entonces, la carne tampoco estaba refrigerada, sino que estaba generalmente guardada a veces envueltas en trapos para que los insectos no la afectaran, etc. Entonces, bueno, la persona que quería comprar carne directamente le pedía tal o cual pedazo para asar, el carnicero tomaba un hacha o un serrucho y cortaba el pedazo correspondiente y con un cuchillo más o menos emprolijaba el corte. Arqueológicamente, cuando vemos eso en el suelo, vamos a encontrar que los huesos tienen unas marcas muy particulares. Los huesos tienen cortes generalmente muy desprolijos. Los bordes del hueso, en el canto del hueso, vamos a encontrar que puede tener marcas de sierra, pero esas marcas son en todos sentidos, o sea, no son paralelas, porque claro, el serrucho o la sierra de mano corta como puede, y bueno, el carnicero habrá cortado, entonces bueno, ese corte es desprolijo. Pero también podemos encontrar dentro del mismo pozo, digamos, de la misma excavación, otros huesos que no tienen los cortes muy prolijamente hechos, que corresponden en general a una sierra eléctrica, esas sierras que tienen los carniceros, que están sobre el mostrador, que es una sierra donde la hoja de la sierra es vertical, con un motor, etc. Y que también ha costado varios dedos de carniceros en su momento. Era un instrumento muy peligroso para la gente que no tiene oficio, ¿no? Pero bueno, esos son dos épocas. O sea, si bien han convivido, si nosotros podemos llegar a encontrar un sitio donde están esos dos tipos de hueso, quiere decir que sobre ese sitio pasó un cambio muy importante en la ciudad, que es el paso de las casas, los negocios, los bares, sin electricidad a otro con electricidad. Ya cuando la electricidad llega a los oficios, generalmente llega primero a las casas, los servicios, el gas, la electricidad llega a las casas. Cuando llega ya a los servicios, al comercio, quiere decir que ya está muy extendido el uso de ese servicio.
Pensemos en el agua, por ejemplo. El agua, lo primero donde se usó fue en las viviendas, porque eran los que enseguida pagaban. Entonces, en general, este tipo de corte de hueso lo vamos a encontrar en sitios mucho más viejos que más o menos el 1920, por lo menos en las ciudades argentinas, donde se implementa en ese momento la electricidad prácticamente en toda la ciudad. Entonces, esa arqueología urbana lo que tiene es justamente que detectar esos cambios. Ya no se trata de ver qué tipo de hueso, sino dónde estuvo ubicado en el tiempo ese hueso, porque sabemos que sí, la sierra eléctrica en este caso, bueno, puede ser otra marca, es del año 20 en adelante. ¿Fue un sitio o fueron dos sitios? ¿Convivieron el corte con hacha con el corte con sierra eléctrica? ¿Es el mismo carnicero? Eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar. ¿Y dónde estaba esa carnicería? Lo mismo que está en el centro, que es el primero que recibe la electricidad, que está en un barrio. Entonces, ahí empiezan las preguntas. Y esas preguntas son siempre sobre el cambio. ¿Qué rol tuvieron estos comercios en un barrio? ¿Cuándo le llegó la electricidad y cuándo dejó de llegarle? Son dos carnicerías, son dos carniceros, es la misma. Entonces ahí tenemos que ir a la documentación. Este audio un poco así peregrino intenta justamente un poco quitar esa desesperación, ¿no? por esa ciudad que se va, esa ciudad vieja que se va y constantemente está llegando la nueva. Las ciudades no son esa tumba de Tutankamón que quedó para la eternidad, para los súbditos de ese rey, sino que la ciudad justamente es el lugar del cambio permanente. No puede haber ciudad fosilizada en el tiempo. Hasta los inmuebles más viejos, los palacios más nobles, no son los originales. Se le ha cambiado la pintura, se han arruinado y se han reparado. Ha vivido otra gente que ha comido otro tipo de comida que la de los fundadores. Entonces, bueno, no nos debe desesperar eso, bueno, los que hacemos arqueología obviamente, no debe desesperarnos porque justamente lo único que hay que hacer es dejar de mirar un poquito lo que encontramos en el suelo como un resto magnífico, sino que lo magnífico en realidad es justamente la ciudad donde vivimos.